Oscar es un oyente de toda la vida de la radio y de la radiofonía de Villa Mercedes. Y entonces siempre está del otro lado y es un seguidor de el boxeo y del tango y del boxeo. Y sabiendo que hoy está aquí con nosotros Abel Celestino Bailone, puso la radio 99.5. Y es así. ¿Cómo te va, Abel? ¿Cómo Muy andás? buenas tardes, gusto de saludarte, Gracias. Mario. Es un gustazo. Y gracias por venir, gracias por estar. Por favor, iba a terminar yo pidiendo que me inviten. ¿Qué pasa? ¿Cómo es? Dice, ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la producción que no me están llamando? Es Dice. un gusto saludarte a vos y a toda la audiencia. Vos sabés que siempre te tuve un gran respeto y los productores trabajan y preparan cosas que por ahí uno no conoce. Y uno de los productores me dice, apuntá que el gringo fue viajante mucho tiempo. Entonces le digo, sí lo conozco, pero no de ahora. Yo lo conozco porque el gringo iba a Fraga a vender. A un lugar que estaba al frente de mi casa. Y entonces, yo era chico y un día me cruzo a ese lugar y estaba el gringo vendiendo. Y ahí... En la familia Bravo. Efectivamente. Y ahí Milín, que era tío mío, me dice, ¿sabés quién es ese señor? El gringo. El gringo Celestino Bailone, el campeón. Y él no sabe esta historia, mirá, estoy contando yo una historia, pero cuando me entero de todo esto y me muestra mi tío la revista El Gráfico, que había sacado una historia tuya, y me cuenta a que no sabés qué pedí para... Era Navidad o Reyes, sí, una de esas dos. Unos guantes. Y me regaló la tía Chicha unos guantes de boxeo rojos. Pero no venía con la bolsa como venía, venían los guantecitos nada más, así que había que pegarle lo que... Y mi viejo me colgó una almohada y me la colgó en una madera que teníamos atrás en un galpón ahí en casa, y yo le pegaba, que no era una bolsa, era una... Sí, bueno, pero hacía la función de una bolsa. Exactamente. Vos a eso no lo sabías. No lo sabía. Pero por eso te conozco como viajante. Porque Claro, vos ibas ahí. Sí, yo iba ahí. Cuando mi actividad deportiva, 1982, tuve problemas, tenía en mis manos el título de campeón argentino y campeón sudamericano de los medios pesados. En Asunción del Paraguay gané el sudamericano, que antes tenías que ser campeón de tu país para pelear por el sudamericano. Entonces peleabas con el campeón del país de Brasil o de Chile, Uruguay, de Sudamérica, de cualquiera de esos países, por el título sudamericano, si vos eras campeón, si no, tenías que esperar. Entonces, ni bien tuve la fortuna de coronarme campeón argentino, hice el desafío, debí esperar que el campeón tenía unos compromisos anteriores con el campeón chileno, y cuando se cumplió eso, pasaron unos cuantos meses, tuve mi oportunidad y la aproveché al máximo. Bueno, pero me fui un poquito del tema que estábamos... No, me encanta. Me encanta porque de eso se trata, de que vayamos tocando, porque... Un tema trae otro. Trae otro. Dijiste antes, cuando no estábamos al aire todavía y hablábamos de la comida, me dijiste, nunca me faltó la comida, ni tampoco me sobró. ¿Dónde naciste, gringo? Yo he nacido en la zona rural de Almafuerte, provincia de Córdoba. Almafuerte, casi allá, Sí, llegando a Córdoba.
sí, algo de 80 kilómetros antes de llegar a Córdoba. Ajá. Y que ahí te desvías y vas a Río Tercero para hablar de una ciudad grande que está absorbiendo a Almafuerte, porque hay había una distancia de 15 kilómetros entre Almafuerte y Río Tercero. Ahora, con el crecimiento de Río Tercero, que es una gran ciudad, a la par de Almafuerte, que ha sido siempre pequeño, ha crecido también y se están casi juntando. Pegando. Así que sí, nosotros vivíamos en la zona rural, mi padre siempre trabajó el campo, era un italiano de pura raza que combatió en la Primera Guerra Mundial, Mirá. 1914 a 1918. Mi padre nació en 1896 y bueno, tenía 20 años en la época cuando fue convocado por el ejército a defender su país, tuvo los 4 años de guerra, un hermano de él que también debió cumplir con el servicio militar porque no importaba la edad o si ya habías hecho el servicio militar, te convocaban, tenías que ir a defender la patria. Entonces, un hermano de él murió en una trinchera que estaba a 800 metros donde estaba él, en otra trinchera. Después supo que había muerto peleando. Y mi padre toda su vida tuvo una bala, un plomo en la cintura, que en su momento no se lo sacaron y lo dejaron, pasado meses después de la guerra. Él no le molestaba ese plomo que tenía de la herida que había tenido, la bala que le había entrado, y murió con esa bala, nunca le molestó, nunca sintió dolores. Entonces le dijeron, sacarla era un problema para los médicos en aquellos años, y dejarla, si no le molestaba, la dejaron. Y después con los años, como nunca le dolió, nunca se hizo ver, él se vino en 1922, se vino a Argentina y se vino a la zona rural de Córdoba. ¿Vino solo? Se vino solo. Y ahí conoció a mi mamá. Bueno, perdón, él después tuvo un matrimonio con una hija y 3 varones, que la señora esta, su primera esposa, falleció y lo dejó viudo con los 4 hijos. Entonces él conoció a la que fue después mi mamá, más joven que él. Mi papá ya tenía 40 y tantos años y mi mamá tenía apenas 20, 21, de Río Tercero. Se conocieron y mi mamá era viuda también, con 2 hijas, mujeres, 2 hijas. Mirá, y qué jovencita. Sí, entonces se unieron. Se unieron. ¿Tu mamá tenía 2 hijas? 2 hijas. Y mi papá 4. Una que era mujer y 3 varones. La mujer, que era Juana, su nombre, se hizo monja y los 3 varones se casaron. Y de ahí, de esa familia entonces, nació Juan Genaro, fallecido ya, de ese segundo matrimonio para ambos, totalmente legal, porque ambos eran viudos, y nació Cristina, y quien te habla, que somos mellizos. Ah, mirá. Sí, mellizos con una hermana. Pero de todos los hermanos que éramos, en total, como te decía, nacimos 3 de mi mamá, más 4, son 7 que tenía mi papá, y 2 con mi mamá. Mi mamá tenía, éramos 9. 9 Éramos 9. Las 2 chicas de tu mamá, más los 3 varones de tu papá y la hija de tu mamá, ahí tenían, en total eran 6. 6, y 3... ¿Y 3 que vinieron después? 3 que somos hermanos y medio hermano con los otros, pero nunca hubo divisiones, siempre fuimos una familia muy unida. Mirá qué hasta lindo. que con el tiempo se fueron yendo. Mi papá murió a los 78 años. Bien. Pronto a cumplir 78 años, tenía 77 todavía, y en 1971. Pero explico esto, o te comento esto, porque esa diferencia de edad
Por lo que pasa es que cuando yo nací, mi papá ya tenía 61, 62 años y mi mamá 40. Entonces, por esa... Claro, tenía una ¿por qué diferencia importante. esa diferencia con mi papá? Mi papá tuvo una primera guerra mundial y me van a decir, pero vos, usted tenés más de 100 años. No, No, no. que mi padre... Era más grande. Era más grande que mi mamá. Está bien, perfecto. Bueno, entonces, por eso aclaro esto. Y- Pero de la familia que éramos, yo fui la oveja negra. ¿Por qué? Ah, viste, te sorprendí. Yo Sí. fui la oveja negra, fui al único que se le dio por hacerse boxeador. No tuve ningún hermano, ningún vecino, vecino de campo, porque vivíamos en el campo, no tuve un amigo en la escuela que me inculcara el deporte de los Del boxeo. puños. Nadie, por eso creo que ¿Tu la oveja papá? negra, ¿viste? Tu papá ni ahí. No, para nada, no, tampoco, no. Él es un hombre muy de campo, por lo tanto, para él el boxeo o el fútbol o el rugby le era totalmente indiferente. Pero conocí algunas figuras del boxeo desde aquella época. Él sabía quién había sido el primer campeón mundial en los años 30, campeón mundial de los pesos pesados cuando había un solo campeón del mundo. Hoy hay tantas entidades que rigen el boxeo, que el consejo, la asociación, la federación, son 7 u 8. Entonces tenés 7 u 8 campeones del mundo de los pesos pesados. Antes había una sola federación, una sola entidad que regía el boxeo, el campeón era el único, era el mejor de todo. Hoy día no sabés quién es mejor de los 7 u 8 campeones que tenés por categoría. Entonces, Primo Carnera, un famoso italiano que medía 1,95 m, casi 2 metros, que fue campeón mundial de los pesos pesados, pesaba 120 kilos. Bueno, mi padre sabía de ese hombre, y varias veces, como sabiendo que a mí me gustaba, y cuando algún vecino me prestaba un gráfico o la revista Goles, típica de hace 40, 50 años atrás, entonces me la prestaba y yo recortaba la parte de boxeo únicamente, lo demás me era indiferente. Pero vos... ¿No tenés idea de dónde sacaste ese gusto por el boxeo? Bueno, influyó mucho también, que estoy hablando de mediados de la década del 60 del siglo pasado, 1966, 66, y leía que Horacio Acabalo, campeón mundial de los pesos mosca, ganaba buena guita, buen dinero. Ringo Bonavena, las peleas que hizo, y también ostentaba y yo decía, pucha, ¿qué? En esa época no es como ahora que cualquier hogar humilde, cualquier trabajador puede ir a la universidad. Está al alcance de todo. Yo cuando vivíamos, que después mi padre se trasladó a San Luis, a la zona del Chorrillo, que le llaman ahora, que es Juana Coslay, ahora, lo que era el Chorrillo, él con unos pesos que había ahorrado se compró un campo de 4 hectáreas ahí en el Chorrillo y vivíamos ahí. Yo ya tenía 8, 9 años ya. Entonces, ¿Y vivían todos los hermanos juntos? ¿Todos? No, ya los más grandes, que me llevaban a mí 20 años, algunos ya tenían su familia. Ángel, después, habíamos quedado nada más que el segundo matrimonio de papá y mamá. Éramos 3, Juan Genaro, que falleció joven lamentablemente, y Cristina y yo. Y bueno, pero la cuestión es que vivían ahí en el Chorrillo. Veía esos gráficos, esas revistas del boxeo, y decía, esto es lo mío. Me sentía fuerte y me sentía guapo. Y decía, esto me puede sacar de la mediocridad económica en que vivía. Así, por ese lado lo encaré. Aparte, me gustaba. Y nunca había subido a un gimnasio, nunca había ni estado siquiera en un gimnasio. Y el primer gimnasio que fui en San Luis, cuando ya tenía 15 años, me acerqué a un gimnasio y ahí me recuerdo que me preguntaron, ¿te gusta, qué querés hacer vos? Yo, boxear. Bueno, me dicen, bueno, empezás mañana, dice, un pantaloncito corto, una camiseta, una zapatilla. Es un deporte muy barato para empezar.
No es como otros deportes que hay que tener Sí. comprar un equipo e invertir un dinero que a lo mejor no lo tenía. Entonces, al otro día empecé a entrenar y ya me entró el gusto y me entró la necesidad de subir a un ring. Me acuerdo que le exigía a mi entrenador, don Facundo Toledo, un famoso entrenador de ahí en San Luis, muy conocido, venía de la ciudad de La Plata, él, de entrenar boxeadores allá, se había jubilado y estaba en San Luis. Entonces, un día le dije, ¿y cuánto hace que vengo a entrenarme? Y yo veía a mis otros colegas, que llamémosle así, los otros muchachos que tenían más antigüedad que yo en el gimnasio donde había un festival de boxeo ellos combatían y yo lo miraba de abajo. Entonces me acuerdo que un día lo primería, como quien dice. Le dije, bueno, si, mirá, me dice, yo cuando vos entraste, si te acordaste, dije, 6 meses. 6 meses de entrenamiento que vas a aprender a defenderte primero y después a pegar, pero primero a defenderte. Y cuando vos estés bien, 6 meses, creo que es lo que te va a llevar para que aprendas a defenderte, para que aprendas lo que el boxeo no es un toma y traiga, sino que es el arte de pegar y no dejarte pegar. Me acuerdo que me dijo esas palabras. Dice, por el momento no vas a pelear. Y esto te lo digo, y si no te gusta, no vengas más. Me acuerdo que me entrené como todos los días, y muti, me fui, cuando terminó, me fui, me bañé, me cambié y me fui. Y al otro día, el primero que estaba esperando que abra el gimnasio para entrenar. Ah, sí. Me había dicho, si no te gusta, no vengas más. Autoritario como era, pero qué razón tenía. Después con los años entendí. ¿Entendiste lo que te he Otra cosa dicho? que me llamó mucho la atención, a mí me gustaba el físico-culturismo, revista Apolo y esas que compraba ahí en San Luis, en un kiosco que les llegaban de Buenos Aires. Entonces me gustaba levantar peso, mucho músculo, mucho. Y me acuerdo que me llamó la atención y esto al comienzo también fue. Le dije, no hay pesas para hacer. No, me dice, este es un gimnasio para los boxeadores, me dice. Si vos querés hacer físico-culturismo, hay otros gimnasios que hacen pesas, levantamiento de kilos, pero esto no. ¿Qué pasa? Me dice, yo te pongo, a Nicolino Noche me lo nombró, mirá de los años que te estoy hablando, la década, fines del 60, parte del 70. Me dice, yo te lo traigo a Nicolino Noche que pesa 63 kilos y te lo pongo con un de esos físico-culturistas que pesan 120 kilos y no lo encuentran toda la noche, dice. Y Loche le llena la cara de dedo. ¿Y qué razón tenía? Todo eso que para mí era algo que me asustaba, después lo comprobé con el tiempo. Es verdad, el boxeo necesita velocidad, que con los músculos muy crecidos y muy fuertes te quitan la velocidad. La velocidad y la agilidad para moverte en un ring. El fisicoculturismo te hace muy fuerte, pero torpe, lento. Vos ves los pesos pesados, hay muchos modelos de los pesos pesados, que son puro musculatura. Te pongo otro ejemplo, Carlos Monzón, un flaco alto. Un flaquito, sí. Ibas a dar 5 pesos, te le ponías uno adelante, y tuvo delante de él un tipo más fornido y más, de la misma categoría, pero más desarrollado físicamente. Y Monzón les ganaba, y era un flaco que nos daba 5 guitas por él. Y sin embargo les ganaba por nocaut. Velocidad, movimiento y pegar y no dejarse pegar. El arte del boxeo. En ese arte del boxeo dejaste Córdoba, te viniste a San Luis, tu familia, tu papá trabajaba en el campo, para aquellos que se van sumando. ¿Y a qué escuela ibas ahí? ¿Ibas a la escuela? Sí, fui al Santo Tomás de Aquino, hice hasta el primer año y ahí, cuando terminé el primer año comercial, era comercial y era el otro, eran 2 posibilidades que habían en el secundario en aquellos años. Hice el primer año y me quedé en matemáticas, que tuve que rendirlo en marzo. Cuando lo rendí en marzo, lo rendí bien y pasé a segundo año, pero no seguí porque ya había conseguido trabajo y mi padre ya estaba con problemas de salud, serios problemas, entonces necesitaba aportar en la casa. En la casa. Empecé a trabajar. ¿En qué trabajabas? En el supermercado de hielo.
Mira, Mira vos lo que son las vueltas de la vida. Después te cuento más. dale. Entonces entré a trabajar en el supermercado Hielo, tenía 16 años. Y bueno, ¿cómo llegó el tema? Concretamente el año siguiente mi padre falleció, así que bueno. ¿Y qué hacía en el hielo? ¿Reponía? Era repositor de mercado cuando tenía que recorrer las góndolas, cuando había que faltaba determinadas masitas o determinadas marcas de aceite o de azúcar. Yo iba al depósito, cargaba un carrito, lo traía y reponía y en esa época no había como ahora que lo pasan por el cajero automático y había que pegarle el precio. A la mercadería había que pegarle el precio. Entonces yo le agarraba y lo ponía, le acomodaba. Ese era mi trabajo, repositor era, y 5 años trabajé ahí. Me acuerdo que 16 años a los 21, cuando ya había hecho varias peleas con don Facundo Toledo, que me había traído a Mercedes, porque en San Luis estaba prohibido el boxeo. Me encontré con ese problema, con razón que en San Luis no había festival de boxeo. ¿Qué pasaba? Estoy hablando del año 69, 70, 71, que no hubo boxeo a raíz de que había peleado, y no voy a dar nombre porque no viene al caso. No viene al caso, ¿no es cierto? No es una crítica ni un accidente en el boxeo. El boxeador de San Luis combatía con un sanjuanino, una pelea de fondo, profesionales, y esto lo he conversado yo con el sanluiseño. Lo vamos a hacer así para no dar el nombre, porque no ha trascendido mucho y hoy día hablo con cualquiera y nadie sabe, entonces no doy nombre, porque ese boxeador en esa época ha fallecido, no está, y fue un accidente. Le estaba dando una paliza al sanjuanino, y él miraba al árbitro para que parara la pelea. El médico no subió a parar la pelea, también, porque el médico son 3 personas que pueden detener un combate. El árbitro, que ve que hay inferioridad de condiciones, entonces directamente para la pelea, para evitar mayores golpes al que va perdiendo. O el médico que está sentado, es obligatorio por ley, por reglamento, que tiene que estar el médico en el primer asiento del ringside, si cree necesario subir cuando hay un corte o cuando hay un boxeador que sangra demasiado, o en este caso que está recibiendo demasiados golpes y lo ve que el tipo camina con trastabilla. Entonces ahí te das cuenta que está en malas condiciones, pare la pelea. Bueno, el médico no intervino, el árbitro no hizo nada, porque él lo miraba, me decía a mí, lo miraba y veía que le hacía como señas que seguí pegándole. No le puedo pegar más, y no lo hizo. El Rincón, de los 3, el Rincón también tira la toalla y para la pelea, si ve que su pupilo lo están golpeando. Entonces, ¿qué pasó? No la pararon, la pelea llegó a los rounds que estaban estipulados, que esto ocurrió en los últimos rounds, la paliza que le dio. Bueno, terminó la pelea y fueron al camarín, después el otro camarín se descompuso, el sanjuanino se descompuso, estaba mal, lo llevaron al sanatorio, al otro día fallecía por derrame cerebral. Entonces la municipalidad, con una ordenanza municipal, prohibió la práctica del boxeo dentro de la ciudad de Villa Mercedes, la jurisdicción que tiene... ¿De San Luis? En San Luis. La jurisdicción que tiene la ciudad de San Luis, no puede ir más allá, tiene que ser la provincia en ese caso. En San Luis no había boxeo hasta que se aclarara por qué, quién cometió la imprudencia, que la cometieron los 3 que estaban... Dame sancionarlo. Bueno, eso llevó como 4 o 5 años, justo en mi época cuando empezaba a boxear y no había boxeo ahí en San Luis. Entonces, Facundo tenía unos chicos que los traía a pelear acá a Mercedes y me trajo a mí. Así que debuté acá en Villa Mercedes, en el Palacio Municipal de los Deportes. ¿Contra quién? Contra... ¿Te acordás? Sí, Suárez, del barrio Las Mirandas. Era campeón de los barrios y yo era debutante. Nos enteramos después que era campeón de los barrios, porque mi entrenador era un hombre muy exigente y él quería que hubiera paridad entre un boxeador y otro. Si este boxeador tiene ya 10 peleas y este no tiene ninguna, hay una brecha ventaja a favor del que tiene 10 peleas por la experiencia que le da. Y el que sube por primera vez o segunda vez, el público o los nervios, nadie sube. El que sube así no es miedoso, no es un cagón. Pero los nervios influyen.
A mí, siendo ya profesional y campeón argentino, sudamericano, tenía mis nervios en el camarín. ¿Por qué? Porque tenía esa necesidad de no defraudar, no decepcionar a la cantidad de seguidores que van a verte y que pagan su entrada para verte pelear. Entonces querés dar así te toca perder, pero dando espectáculo. Entonces eso son los nervios. Nadie tiene miedo. Que sube a un ring no es que tengan miedo, que confunden los nervios con el temor. Bueno, luego me acuerdo que después que terminó la pelea nos enteramos que este muchacho que habíamos peleado del barrio Las Mirandas había salido campeón de un campeonato barrial. Acá, barrial, campeón de los barrios de acá de Villa Mercedes. Y yo en la primera pelea. El otro, para ser campeón de los barrios, por lo menos tenía entre 8 y 10 peleas como mínimo, porque tenés que ir escalando en un campeonato, eliminando a otro para llegar a la final. Entonces, pero bueno, empatamos. Dieron empate y después gustó la pelea por parte de los dos, nunca más volvimos a pelear, pero me llamaron al mes siguiente, me llamaron para otro festival, después pasaron 3, 4 meses, me volvieron a convocar y yo venía y peleaba acá, ya llevaba como 8, 9 peleas invicto, por lo tanto yo me había entusiasmado porque era consciente y era mi propósito hacer 3 o 4 peleas y de ahí sacar una definición. Si me daban una paliza, indudablemente no tenía sentido que continuara, pero al contrario de eso era yo quien daba una paliza al otro, por lo tanto me entusiasmaba cada vez más. Recién dijiste, el que sube al ring no tiene miedo, y ahora, fíjate, me voy a ir un poco para atrás. A ver, yo nunca te vi como una persona así violenta, de agresivo, todo lo contrario, digo. ¿En la escuela eras de pelear, eras de buscar camorra? O... No, pero las veces que sí o sí los chicos a veces solucionan sus inconvenientes, Sí. peleándose. Cuando peleaba, ganaba. Ganaba ahí. Ganaba ahí. Una sola vez me acuerdo que me dejaron un ojo negro y llegué a casa y mi madre me dio una paliza. Pero, ¿qué pasaba? Que no quería pelear yo. No quería pelear y el otro que se agrandó y me dio justo en la frente y bueno, se me hizo un moretón. Un moretón que se puso Y negro. después entraron los otros, nos separaron y no pasó nada. Fue la única vez que recibí un golpe, si no siempre... Y cuando llegaste a tu casa, tu vieja te dijo... Mi mamá me cascó también. Pero te preguntó qué te había pasado. Sí, me preguntó. Sí, es más, eso ocurrió en un recreo de la escuela. Después en el cuaderno la maestra me puso, la directora, porque me estuve en penitencia yo por un rincón y el rival mío en el otro rincón, y al otro día con el cuaderno que tenía que ir a firmar la madre o la tutora o el tutor, sabiendo lo que había pasado y para que no dijeran que no, eso no pase más. Bueno, me acuerdo que al otro día tuvo que ir mi mamá, nunca nos puso la mano encima, ni mi mamá ni mi papá, pero agarraba una varilla. Una varillita y saltaba. Usábamos pantalones cortos, así que no era para... Gringo, era para disparar. Era para disparar. Gringo, eso te iba a preguntar. ¿Quién marcó más la casa, tu mamá o tu papá, en cuanto a la educación? Yo creo que mi madre hizo mucho con nosotros. Cuando yo te decía que dejé el primer año, que aprobé, pasé a segundo, pero me tenía que presentar en marzo, cuando aprobé, que rendí el examen, ya había empezado a trabajar en Aielo, y mi madre quería que estudiara o de noche. Bueno, no quise saber nada de ir de noche, porque mañana y tarde estaba en el supermercado, que en esos tiempos no habían supermercados grandes, eran autoservicios. Bueno, la cuestión era que mi madre logró que fuera a hacer dactilografía, que era como hoy la computadora. La computadora. Hoy un chico tiene que ir a aprender computación. Bueno, en esa época la computadora no existía. El comienzo de la década del 70, hace 50 y pico años, 60. Entonces, escribir a máquina
era como hoy el que sabe y se recibe capacitado para manejar una computadora. Y me acuerdo que, bueno, te voy a seguir contando de eso después. Bueno, ¿aprendiste dactilografía? Aprendí y me recibí. Mirá. Me acuerdo del primer examen. Había otros muchachos como yo que también iban a aprender ahí y ya llevaban varios exámenes y no aprobaban y tenían que seguir. Yo me acuerdo que el primer examen que me hicieron a mí había que hacer 60 palabras en un minuto. Ese era el examen. 60 palabras. Y yo me acuerdo que las hice. Y me vio la hoja y sin errores, estaba perfecto. Bueno, me dieron el diploma. Pitman era La academia. la Academia Pitman, que tenía su central en Mendoza y habían puesto esa sucursal yo todavía lo conservo, ese diploma que me dieron, Academia Pitman, por eso me acuerdo el nombre, si no tampoco ni eso. Academia Pitman, dactilógrafo, recibido de dactilógrafo. Que eso después me sirvió cuando continuamos con el tema, ya llevaba como 8 o 9 peleas invicto. Y don Facundo Toledo, un hombre muy, muy honesto y muy no es como otros cuando tienen un pibe que ven que anda bien, le hacen firmar un contrato para tenerlos agarrados, porque si llegan a ser figuras, vamos, yo también quiero mi parte. Entonces, como pasa en el fútbol, cuando ven un pibe que anda bien y lo llevan al club, el club ahí nomás les hace firmar. Entonces me acuerdo que don Facundo Toledo me dijo él, mira, Abel, vos tenés condición y tenés conducta, ¿por qué no te...? A mí me habló un amigo de él que entrenaba acá, que era don Atilio Berra, que tenía dos profesionales y tenía un montón de amateurs en el gimnasio. Él dice que estás perdiendo el tiempo acá, porque venimos cada 3, 4 meses, él aquí, aparte que vas a pelear en el Mercedes, te va a llevar a pelear a Río Cuarto, porque tenía muchos contactos, ¿viste? A Villa María, a Delia María, todos esos pueblos cerquita, alrededor de Río Cuarto, en todos esos lados fui a combatir como amateur. Entonces me dice, ¿por qué no te vas? Te llevan ellos, andás que te quieren. Otro me habría dicho, bueno, pues firma acá, que yo bueno, me acuerdo, por eso destaco un gesto que no es muy frecuente, ni en esa época ni ahora tampoco. Ni ahora también. ¿Cuántas veces vos vas a leer que fulano, el club le hizo una demanda porque llegó a jugar en Europa por millones de dólares el pase y quiere su parte también, porque él fue el que lo hizo, tiene un contrato para justificar. Todo eso lo lleva a un juicio, que después como sale el juicio nadie se entera, pero bueno. La cuestión es que fue muy honesto y yo vine acá y me acuerdo que Berra, mi entrenador, el nuevo entrenador en ese momento, me dice, bueno, tenemos que conseguir un trabajo, porque el amateur gana como para ir chiroreando, pero necesita hacer mínimo de 30, 35 peleas para ingresar al profesionalismo, donde sí el profesionalismo es rentable. No así, está multado, era entonces y es ahora que el amateur cobre por sus peleas. Se entiende que un amateur no es un profesional. Entonces, acá lo que ganás no te va a dar para vivir, nosotros te vamos a ayudar, dice, pero vamos a ir a hablar con el intendente a ver si por ahí conseguí un trabajito, dicen, un puestito. Era 1973. ¿Mones Ruiz? No. Mones Ruiz. Mones Ruiz. Quiero llevarte. Estaba de intendente Mones Ruiz. Yo me acuerdo que me presenté al otro día, me acompañó Berra. Y lo que habían hecho mucha influencia el ciclo periodista deportivo. De aquella época, el ciclo periodista deportivo, habían ido a adelantarle a Mones Ruiz que íbamos a ir nosotros a pedir una audiencia y que me dieran una mano. Mirá vos, el ciclo periodista deportivo, que estaba Marini, estaba... Sí, de esa época. Muy joven. Sí. La cuestión es que me dieron una mano grande. Cuando fuimos a hablar, Mones Ruiz ya... Bueno, me dijeron, bueno, ¿vos qué sabés hacer? Dactilógrafo. ¡Apa! Ahí apareció el diploma. Sí,
experto en computadora, ¿viste? Ya, ahí apareció el diploma. Mirá vos Ya. cómo cambian los tiempos, ¿no? Entonces, no llevaba el diploma, nada, pero si me lo pedían, lo tenía. Entonces dije, soy dactilógrafo, recibido, y bueno, yo hago lo que sea necesario. Y bueno, dice, mañana presentate a las 7 de la mañana en la oficina de personal, allá al frente, así. Me fue un apretón de mano y nos fuimos con una versa, ¿viste? Y estaban los círculos periodistas también, que nos habían ido a Apoyar. apoyar ahí. Bueno, dice, entonces mañana me presento. Y ahí entré en la duda, yo no había preguntado dónde iba a trabajar. Porque si me mandaban a los talleres o me mandaban a la calle a hacer barrido, limpieza, lo que sea, yo nunca tuve exigencia para trabajar, nunca en mi vida. Entonces iba a hacer lo que fuera necesario con tal de tener la oportunidad que esperaba. Tener un ingreso para pagarme la pensión. Y me acuerdo que Pará. ¿Y dónde era la pensión? en el hotel, lo que era el Hotel Italia, frente a la terminal Frente al ferrocarril. la estación de ferrocarril, Ah. al frente, donde ahora hay una agencia de automóviles ahí. Hay una Claro. agencia, bueno, ahí estaba el Hotel Italia, que yo fui como pensionista y tenía una habitación, y bueno, ahí tenía servicio de cena y de este restaurante también tenía abajo, ¿viste? Pero arriba eran las habitaciones. Ahora empiezo a entender otras cosas, dale. Bueno, la cuestión Ya es sé, que... Ahora empiezo a entender. Si vos sabés dónde voy a Bueno, llegar yo. la cuestión es que, bueno... ¿Empezaste al otro día a no laburar? sabía qué iba a hacer. ¿Cómo me presento? ¿Con ropa fajina para ir a un taller o ir a barrer la calle? No me iba a ir con una corbatita como hacen los administrativos. Me entró hablando. Entonces me fui mitad y mitad, medio con un saquito más o menos. Es lo único que tenía, pero me voy a saco, tengo que trabajar en el taller, me lo saco. Y después decía, bueno, me fui... Miti. Mite. Cuando llego allá me presento personal y personal nadie tenía idea a qué había ido yo ahí. Entonces me acuerdo que le hablé y me dijeron que me presentara hoy a las 8. Bueno, a las 7. Me dice, dice, bueno, vas a tener que esperar hasta las 9:30 que venga el intendente, entonces ahí vamos a preguntar qué pasa, no sabemos nada. Así que quedé de plantón ahí hasta las 9:30, 10 que fue, que apareció Mones Ruiz. Entonces Mones Ruiz lo fueron a ver y él dijo, no, administrativo y ayudante de la secretaria privada de Mones Ruiz. Ahí Que está. era No. empleada que tenía mucha experiencia, yo era auxiliar para alcanzarle los expedientes, o para contestar un expediente también, que me decía, este expediente, ponerle ahí que no es factible, que bla, bla, bla. Entonces yo, bueno, la curiosidad esa, bueno, y ahí estuve hasta el 78, 4 años tuve, el 74 hasta el 78, donde ya era profesional, 1978, mayo, que me había ganado el derecho a pelear por el título argentino. A lo mejor me he extendido, tenés que hacer un corte. No, vos dale, yo te voy a avisar. Bueno, Ya voy a ir al corte. decime vos porque me dejás hablar. No, pero es que vos te ponés de conductor también, no, pará, déjame a mí. Y te das cuenta, el tipo, es la costumbre, si tenemos que vender ahora tenemos que vender, ya algo hay que vivir. Yo entro, soy del tango, a veces tengo algún invitado, algún colega o algún conocido del tema de boxeo, de tango, y por ahí le digo, bueno, vamos a un corte y... Está bien, acá vos dejá que yo lo manejo, dale. Manejarlo, no yo. Dale. Y No, bueno, entonces... 74 a 78 fuiste Claro, auxiliar y en de el secretario. 78 había logrado, ya era profesional desde el 76, de comienzo de marzo del 76 hasta 78, en 2 años y medio había hecho ya 15 peleas profesionales y entonces ganada, había perdido una sola, un fallo discutido, todo lo que quiera. Bueno, me gané el tercer lugar en el ranking argentino. Qué alegría mía cuando antes que eso, un día compro la revista Nocom Mundial que publicaba todos los meses los rankings y me veo octavo en el ranking de los medios pesados y peso pesado. No había la categoría
crucero que hay ahora entre medio pesado y peso pesado. Así que o eras peso pesado o medio pesado. Medio pesado. Era cómodo, medio pesado, no tenía problema. Me acuerdo que me veo octavo, qué alegría que me dio. Me acuerdo que andaba con las revistas pavoneándome por todos lados. Claro, Estaba che. entre los 8 mejores medio pesados del país, Claro. el ranking argentino de la Federación Argentina de Boxeo. Entonces, el reglamento era y es así que tenés que estar entre los 3 primeros del ranking para hacer el desafío al campeón por el título. Cuando gané 2 o 3 peleas más, de octavo pasé me acuerdo, a quinto y ahí me pusieron tercero en el ranking. Ni bien estaba el tercero en el ranking, le dije a ver, yo bajamos el desafío, yo quiero ser campeón, le voy a ganar al campeón, vamos ahí, y bueno, hubo que pagar un estampillado, eso, fuimos a Buenos Aires, presenté una nota donde desafiaba al campeón, que esto y que el otro, nos volvimos y a los 40 días nos llegó la confirmación de que estaba homologado mi desafío, por lo tanto debía esperar que el campeón fijara fecha para defender el título. Se estipuló en Mar del Plata, donde estaba Ramón Cerrezuela, campeón argentino en ese momento. Me acuerdo que nosotros viajamos a Mar del Plata con mi entrenador. El promotor de Mar del Plata nos pidió que fuéramos 10 días antes para estar ahí, para entrenarnos ahí, para darle manija a la pelea. Entonces vienen los periodistas a ver el entrenamiento, te hacen notas, todo eso hace que después nadie sepa que hay una pelea por un título argentino. Publicidad que a cambio de eso nos pagaba a nosotros esos 10 días que íbamos antes. Los pasajes, más la estadía en el hotel, pagó todo el promotor. 2 días antes de la pelea, después que hacía 8 días que estábamos ahí, nos vamos a entrenar como lo hacemos todos los días. Me acuerdo que viene entonces el promotor con un médico. Dice acá, lamentablemente suspendemos la pelea porque el doctor fulano de tal, me dice el promotor, nos ha presentado un certificado médico que no está dispuesto para pelear para el viernes. Faltaba 1 día y medio, 2 días, era un jueves. El viernes era el pesaje el pesaje era en el mismo día, que ahora es un día antes el pesaje. En esa época era el mismo día a la mañana y a la tarde la pelea. Entonces teníamos el viernes, que era un entrenamiento muy liviano, y el sábado la pelea. Me acuerdo que, y sí, no podía bien, tenía certificado médico, el promotor indignado por esa actitud del campeón, porque él dudaba. Dice, mira, yo lo he visto entrenarse acá porque es el único gimnasio grande que había, que se entrenaba, estábamos en distintos horarios, ¿viste? Para no chocar ahí antes de la pelea. Entonces nosotros íbamos a la media tarde y Cerrezuela iba a entrenarse más tarde con otro más que le ayudaban a guantear y todo. Me acuerdo que entonces dice, pero mira que la pelea la tengo que parar porque tiene un certificado médico y eso, bueno, se suspendió. Nos pegamos la vuelta con una frustración tremenda. Estaba entrenado para ganarle a 3 Cerrezuela juntos esa noche. Estaba entrenado con un entusiasmo y unas ganas. Bueno, volvimos. Pero hicimos el reclamo a la federación. ¿Año? ¿Esto bueno, era año? 1978. 78. Hace 40, sí. 22 más 23, 45 años. 45 años hace. ¿Y en qué mes era? Porque ahí teníamos el Mundial también, el Mundial de Fútbol. Claro, todo fue en junio, y esto era esto era el mes de febrero. Claro, y después venía el Mundial. Que era, claro, a mediados de año que empezó en junio. Claro, el Mundial del 78. Era en junio, se jugaba en Mar del Plata, se jugaba en Córdoba, que era Mendoza y Rosario. Bueno, y entonces me acuerdo que me llegó una disculpa de la Federación Argentina de Boxeo que el campeón había presentado un certificado médico de un malestar estomacal que no se podía probar con nada según el médico. Por lo tanto debimos aceptar, pero le hemos obligado que no más de 60 días tiene que defender el título, si no se le va a retirar el título. Bueno, esperamos un mes más y nos llega de la Federación Argentina que la pelea se hacía en
Necochea. Es el promotor de Necochea quería hacer esa pelea, ya no era Mar del Plata, era Necochea. Bueno, listo, empezamos a entrenar con el entusiasmo que ya teníamos fecha y todo. 3 días antes de viajar a Necochea nos llega un telegrama que la pelea se suspendía, sin dar explicación. Nos sentimos tan mal que me acuerdo que Berra también, porque todos estábamos entusiasmados, había un entusiasmo. Yo le había pedido a Hederwich, que era el intendente, que después del 76, el gobierno, el golpe de Estado, Hederwich, vicecomodoro, me había dado permiso para el primer fecha que tenía, que era en febrero, para pelear por el título argentino. En vez de entrar a las 7, entraba a las 8, una hora más tarde. Había conseguido que me permitiera en la municipalidad trabajar una hora más tarde. Pero se suspendió. Y entonces le explicamos que en no más de 25 días, una nueva fecha, por lo tanto necesitaba para salir a hacer footing temprano, bien temprano, y después todas las gimnasias abdominales, todo, y después ir a trabajar. Me volvió a dar permiso, dice, bueno, listo, seguimos así como estábamos, entras a las 8, pero ya pedirle... De vuelta. Vuelve a suspender. Entonces, ¿qué pasa? Me acuerdo que Berra con don Tercilio Gamerro, que tenía una agencia de seguros, Berra, que tenía muchos contactos con la gente de la federación, consiguió que le dieran el carnet de promotor a Gamerro, que era muy amigo, una excelente persona. Yo me acuerdo que Gamerro vino con Berra a hablarme a mí, me dice, mira, Gamerro quiere hacer la pelea acá. Bueno, Gamerro, la pelea, me dice Berra, quiero que la hagamos acá en Villa Mercedes, pero para eso necesitamos promotor. He logrado que Gamerro tenga la licencia, pero corremos un riesgo muy grande, porque el campeón pide un bolazo para venir a pelear acá, siendo vos que sos local, que él no tiene garantía, dice, de un fallo si llegamos a las tarjetas. Entonces, me acuerdo que le dije, a ver, van a hacer una licitación. La mejor licitación fue la que hizo Gamerro, es decir, se la jugó. Me dice Berra, el campeón cobra, si por ejemplo hay una bolsa de 200.000 pesos, el 70% se lo lleva al campeón, y el resto, de lo que queda de los 200.000, el resto se lo lleva el desafiante. Pero no me preocupaba eso a mí, porque después, si era campeón, iba a ser yo el que iba a poner condiciones y me iba a llevar el 70%. Claro. Entonces, no lo acepto, pero me dice Berra, y no sé si vamos a recaudar la plata que hemos ofrecido, que no puedo hablar de precios sí, ahora, porque con la inflación nadie sabe cuándo. 1888, se puede claro, algo de eso. Sí. El billete grande, bueno, dale. Entonces, era buena plata, para un profesional era muy buena, se vivía de eso. Yo me acuerdo que, bueno, no me quiero adelantar. La cuestión es que le dije, a ver, yo peleo gratis. Si la recaudación, con tal que tengan para pagarle al promotor, al boxeador, al boxeador que viene. Al campeón, yo peleo gratis, pero quiero pelear por el título. Y yo le voy a cobrar. Y bueno, y convenimos así, con Gamerro, convenimos así, que me iban a dar lo que pudieran dentro de lo que quedara. No era cuestión, no querían que fuera gratis. Yo le dije, peleo gratis, no quiero. Bueno, había que pagarle. Había que recaudar para la bolsa del campeón, había que recaudar para pagar pasaje en avión a 3 jurados que venían de Buenos Aires, designados por la Federación Argentina, venían de la capital, en avión, 3 jurados. Y un veedor de la Federación y un árbitro de la Federación, porque esa es la garantía que pedía Cerrezuela, que los jurados no fueran locales. Está bien, pero los locales siempre te tiran, si la pelea sale media pareja o media... Fuiste. Entonces, ¿qué pasa? Se tiran para el lado del local. Del local, y le dan entonces me dice, exigía Cerrezuela que fueran, bueno, correcto, la federación aceptó esas condiciones, pero el promotor tiene que pagar esos gastos. Y bueno, la cuestión es que despertó tanta expectativa que esa noche quedó gente afuera en el Palacio. Cuando el Palacio
tenía el doble de capacidad que ahora. Pues tenía tenía los tablón. tablones, eso, Claro. que iban hasta allá arriba, Sí, sí, alto sí, 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 y sí. largo, donde hoy ocupa una butaca. Antes iban dos, Entran tres. dos personas Ah. ahora. Antes entraban dos personas Sí. donde hoy entra una. Y aparte, es muy bajita las hileras de butaca. Antes iban hasta bien alto. Bien arriba, sí. Bueno, es el doble de capacidad. No es la comodidad que tiene hoy el Palacio, que eso se inauguró en 1990. En Yo 90, me acuerdo sí, cuando, sí, sí, cuando por ahí. esas modificaciones que se hicieron fue en el principio de los 90, que era, Claro, porque era yo- Adolfo Rodríguez Sá el gobernador. Sí, ¿no? yo iba a hacer gimnasia ahí en el 90 y todavía estaban los tablones. Bueno, sí, fue al principio, en los Sí, 92 sí, 93. Bueno, me acuerdo que, bueno, fue tanta la respuesta, la convocatoria de gente, que esa noche quedó gente afuera. Hasta rompieron vidrios porque querían entrar cuando pues, las puertas, viste, que son vidriadas. Eran vidriadas, ahora, bueno, los empujes que había y se rompieron, hubo unos problemitas, pero la recaudación fue suficiente como para que me pagara lo que me correspondía a mí, a Cerrezuela, y los gastos de la gente que vino de Buenos Aires, estas 5 autoridades que vinieron, Aro y todo, la pelea la gané ampliamente. Pará. No me contestó, déjame que tengo que vender ahora. Pará, ¿Viste? toma agua, pará, que voy a vender, vendo y a la vuelta me cuenta. La pelea ganada, vamos a hablar de otra, pero también vamos a hablar del trabajo de la familia, porque el tipo hasta ahora no me contó nada, pero vivía en un hotel del barrio Estación, y ahí a la tarde salía a caminar, y en el barrio siempre hay alguien que te llama la atención. No sé si habrá sido así, pero había un bicicletero ahí al toque había un bicicletero, ahí, a la vuelta, me lo cuenta. Entrevistados que los podés tener más de una hora, y el gringo lo tengo para 2. Ya dividimos en 2 la historia del gringo. Hoy vamos a contar la primera parte, y la primera parte llega al Palacio Municipal de los Deportes, un ícono del boxeo en la provincia de San Luis y en la región. Llegás a competir por ese soñado título que vos querías, que era campeón argentino. ¿Y? Y el título de campeón argentino para el cual me había preparado con tanto entusiasmo, por fin se daba esa pelea aquí, y nada menos que en el Palacio Municipal de los Deportes, que lleva el nombre de José María Gatica, que fue un poco mi espejo también. El Gatica boxeador, el Gatica que no fue campeón y sin embargo convocaba a tanta gente al Luna Park. Bueno, se hizo la pelea, me acuerdo que en el 4º round el campeón Ramón Cerrezuela cayó a la lona, le contaron la protección y le tuve bastante respeto porque tenía mucha experiencia, mucha más pelea que yo, y por algo era el campeón. Boxeándolo, llegamos al final de los 12 rounds, que eran los títulos eran a 12 rounds, y las 3 tarjetas me dieron ganador. Ganaste por puntos. Gané por puntos la pelea con los 3 jurados, que venían de Buenos Aires, no había localismo ahí, coincidían las tarjetas, de 2 y hasta 3 puntos de diferencia. Cuando decís lo respeté, le pegaste 4º round, le pegaste, lo volteaste, se levantó. Respetar es, seguimos peleando, pero no me vuelvo loco por tirarlo de vuelta. No me iba a enloquecer por buscar el knockout, porque así como lo volteé, pasa, es muy común que el boxeador dice, si lo vuelvo a tirar ya no se va a levantar. Pero ahí viene el riesgo, el peligro de la contra. Y un hombre con experiencia como Cerrezuela, que a mí me llevaba 6 años de diferencia de edad, y por ende me triplicaba en cantidad de peleas. Y él venía de pelear con Galíndez en el Luna Park. Porque ¿qué pasó? Que después, entre la pelea que se suspendió en Necochea y la que se hizo acá en el Palacio de los Deportes, en ese intermedio, un día llama Juan Carlos Lectura, el dueño del Luna Park, para decirnos que Víctor Emilio Galíndez, después de
de un tiempo que había perdido el título del mundo y se había dedicado a la vagancia, se había vuelto a entrenar y estaba por reaparecer nuevamente y quería volver a recuperar el título del mundo, por lo tanto le había pedido a Lecture que le hiciera una pelea con quien sea ahí en el Luna Park. A Lecture le pareció prudente hacerlo con el campeón argentino, con quien mejor que a nivel de los boxeadores que había en Sudamérica, el campeón argentino, que era Cerrezuela. Entonces Lecture, como ya por tercera vez la federación lo intimaba a Cerrezuela a pelear conmigo por el título y no podía ser, yo vi el reglamento que decía y la nota que le enviaron a Cerrezuela, la copia me hace llegar a la federación, donde lo intiman a pelear conmigo y no hace ninguna otra pelea. Entonces ellos le dieron esa razón a Lecture, y Lecture no le quedó otra que llamar por teléfono y se contactó con nosotros y nos pidió permiso. Yo les garantizo que nos pedía fecha. Dice, en 15 días hacemos esa pelea, pero Cerrezuela no puede pelear por reglamento de la Federación Argentina si ustedes únicamente que nosotros lo autorizaran. Entonces, si usted me permite, Lecture me dice, le garantizo que en 30 días Cerrezuela pelea por el título. Y dice, sí, aparte no era conveniente enfrentarnos con Tito Lecture. Había que respetarlo porque él podía abrirnos las puertas a nivel internacional. Entonces aceptamos, se hizo la pelea en el Luna Park, le ganó Galíndez por puntos, eso da una pauta, lo bueno que era Cerrezuela también, porque Galíndez fue un campeón mundial extraordinario. Sí, me acuerdo de la pelea de Galíndez. ¿Te acordás? Y la campaña ahí pegado como una bestia, pero le ganó apenas por punto. Entonces, a los 30 días, que fue que te digo, el 12 de mayo, se concretó la pelea en el Palacio, hubo una concurrencia masiva, quedó gente afuera, la pelea se hizo, gana el título argentino. ¿Y ahí? Y ahí venía, bueno, la aspiración, porque siempre tuve esa ambición. Cuando era amateur, la ambición de ser profesional. Después, siempre muy limitado en mis ambiciones, pero cuando era profesional y verme en el ranking, por eso digo, cuando me vi octavo, qué alegría que tenía, que esa es mi aspiración. Cuando logré estar en el ranking, aspirar a estar entre los primeros para pelear por el título. Se dio. Después, cuando ya era campeón argentino, aspiraba, nunca se me dio por pensar en un título del mundo. Iba paso a paso, mesurado en mis pretensiones, en mis ambiciones. Entonces, el título sudamericano. Bien. Y inmediatamente viajamos con mi entrenador Berra a la federación, pagamos un estampillado que había que pagar para hacer el desafío a la Confederación Sudamericana de Boxeo. Y la pelea se dio la pelea y se hizo en Asunción de Paraguay, que el campeón era el paraguayo Espínola, y viajamos, también eso tuvo sus percances, viajamos para la pelea se hacía al año siguiente, en el 1979, al año siguiente que era campeón argentino, fue en el mayo del 78, en mayo del 79, tengo la fecha, viajamos a Paraguay, llegamos allá, 15 días antes también el promotor nos había pedido ir con anticipación, porque el periodismo les va y hace nota y al desafiante, al campeón, va a ver, filma los entrenamientos, entonces eso hace que se venda la pelea. Después la garantía de espectáculo, la gente quiera ir a ver la pelea. Entonces fuimos, pero ¿qué pasa? Llovió el día de la pelea, llovía espantosamente desde el día anterior. La pelea era un sábado. El viernes llovió. El sábado al mediodía fuimos al pesaje. Muy mal tiempo y seguía la lluvia. Llegado a las 6 de la tarde, llegó antes que nos fuéramos nosotros al estadio, vino el promotor y nos sentamos en una mesa y dice, ¿saben ustedes que la pelea se iba a hacer en un estadio, pero
debido a la gran demanda que ha habido de entrada, la expectativa que ha despertado, la vamos a hacer en una cancha de fútbol. Por lo tanto, no había canchas techadas. Y ha llovido tanto, y sigue lloviendo, que eran las 5 de la tarde, dice la pelea a las 10 de la noche. ¿Quién va a poder ir? El público, la cancha debe estar un barrial. Le pido por favor que la pasamos para el sábado próximo, una semana. Yo me hago cargo de los gastos, el hotel, ustedes van a estar bien atendidos acá, una semana más, por favor. Aceptamos. Al próximo viernes pasó lo mismo, viernes y sábado lluvia nuevamente. Yo recuerdo que el promotor vuelve a decirme a mí, y acá viene la curiosidad, ya no se trataba de una semana más, porque nos dijo, ¿sabe qué pasa? Le dije al promotor, que ya vimos, era argentino, era un argentino que vivía ahí en Paraguay, era empresario y bueno, era promotor. Y él me dice, mira, sí, pero hay un problemita. Le digo, ¿qué pasa? ¿Ves que sí, decime qué problema? Sí, yo les pago todos los gastos. Sí, pero lo que pasa es que yo me caso el 24 de mayo, le digo. Y sí, el 24 de mayo era el casamiento. Y estábamos ya 15 días. Y hacer la pelea, y digo, ¿cómo le explico a mi novia que la pelea se tiene que postergar porque tengo la pelea? No hablemos más, me dice el promotor, no hablemos más, hagamos una cosa, nunca pasa esto que ha llovido tanto para esta altura del año en estas zonas de la zona de Paraguay, todas esas zonas, nunca pasa. Esto es un fenómeno que se ha dado ahora, pero bueno, la pasamos para junio, me dice. Vos andá, casate, cumplí con tu compromiso y te espero a mediados de junio, el 14, el 13, el 14, la pelea la hacemos, una mana que la hacemos el 22 de junio, la pelea. Bien. Así que andá, casate y cumplí. ¿Volviste? Efectivamente, tomamos el avión de vuelta. Viniste, me casé. te casaste. Después, y se me la vas a contar en la otra. En la otra no vamos a hablar de boxeo, vamos a hablar de lo otro. Volviste. Bueno. Te casaste. Me casé. ¿Y seguiste entrenando? Hicimos una luna de miel muy cortita. Muy cortita, me acuerdo de la luna de miel muy cortita. Fuimos a Mina Clavero nomás. No, ese me la vas a contar después. Bueno. Ahora me vas a contar lo del boxeo. La próxima me vas a contar todo lo demás. La cuestión es que cortita de 3 días volví y me volví a la concentración del entrenamiento. Mañana y tarde, a la mañana el footing, a lo que era el parque en ese parque tiempo. Justo Arac. Parque Justo Arac, y ahí trotaba 12 kilómetros todos los días, distintos ritmos, más fuerte, más despacio, más fuerte. Eso era todos los días a la mañana, después iba, hacía gimnasia y a la tarde tenía el gimnasio bolsa, puchimba, el guanteo con otros que me ayudaban, y todo eso me concentré en eso y fui a Paraguay nuevamente. Junio. En junio, sí. Y habré ido, el casamiento fue el 24, nosotros nos fuimos el 12 o 13, no recuerdo bien con precisión, para terminar el entrenamiento, a de que el promotor quería que estuviera ahí. Ya se había promocionado tanto la pelea con tantas suspensiones que ya todos estaban enterados. Nosotros llegamos por tercera vez, por segunda vez a Paraguay, y que todos los periodistas venían a hacer notas ahí porque ya estaban esperemos que no llueva, que esto, que lo otro. Bueno, la pelea se hizo y ¿con quién era la pelea? Con el campeón, que era Juan Espínola, con quien tengo contacto permanentemente. Hoy. Con él y con todos los que combatimos, con Suárez en una par, con Cerrezuela. El boxeo tiene ese abrazo que nos damos los boxeadores cuando termina la pelea. Ese abrazo es sincero, no es para el público o es un teatro que hacemos. Es igual que estamos peleando y la pelea termina. Ganador y perdedor, un fuerte abrazo. Nos estamos felicitando que estamos vivos todavía, que estamos bien.
Esa es la realidad de ese abrazo que nos damos los boxeadores. Que la gente por ahí cree que es un teatro o que... Bueno, la cuestión es que sigo en contacto con todos los que he peleado. Tengo una gran amistad. Y cuando voy a Buenos Aires los llamo y nos juntamos inclusive a almorzar o cenar con algunos de ellos que todavía están. Con Salgado, que peleamos 2 veces, que es un gran boxeador de aquellos años. Con Suárez, que peleamos 2 veces en el Luna Park. Llenaba él el Luna Park, no lo llenaba yo. Después te explico por qué. Bueno, la cuestión es que ganaste en Paraguay. Gané en Paraguay el título sudamericano y volvimos. Le gané por nocaut en el 8º round y también ¿Es diferente cuando ganas por punto, cuando ganas por nocaut? Claro, sí. Porque... No, digo, pará. Ya sé que es diferente lo que nosotros vemos, pero vos lo que sentís. Siento que no dejas duda. Acá no hay duda, digamos. No hay duda, ahí ganaste y por paliza y ganaste. Por punto muchas veces el perdedor dice, sí, pero... pasó tal cosa, la tarjeta. Cuando es fallo unánime, no quedan dudas de que si los 3 jurados no se pueden equivocar 3 jurados, o uno que haya que diga, no, cuando... por decisión unánime que se llama, entonces tampoco quedan dudas, sí. Pero si por ahí ganaste y uno de los jurados dio empate o dio el ganador al otro, y 2 ganadores a vos y el otro dio empate o le dio ganador al otro, queda esa duda, ganaste o no ganaste bien, por eso el knockout no deja dudas. Eso es lo más rescatable. Cuando lograste eso, lograste ser campeón sudamericano, dijiste, hasta acá llegué, ¿te propusiste algo más? Sí, seguimos con lo que te decía, el título argentino y me propuse el sudamericano, el objetivo, y no escatimar esfuerzo y sacrificio con tal de tener la oportunidad, ganar o perder. A veces es un accidente, un corte en la ceja o un golpe que no lo viste venir y te tiró a la lona y perdiste por nocaut. Es un accidente muchas veces. Llegar es lo importante, llegar. Entonces, me acuerdo que el objetivo que me había trazado era el ranking del mundo, estar entre los 10 en el ranking del mundo. Demasiada ambición, ¿eh? Pero, ¿qué pasó? En ese trajín... Juan Domingo Suárez lo nombro porque algunos que nos están escuchando se van a acordar, era un invicto que había sido representante olímpico como amateur en 2 oportunidades, en un campeonato mundial llegó a estar en tercero, un medio pesado tremendo que se hizo profesional y llevaba 17 peleas, todas ganadas por nocaut, todas. Invicto y no sabía lo que era el jurado. Las peleas de Suárez, los jurados estaban de más. Nunca llegó al fin de una pelea. La había ganado todo por nocaut. Nocautérico o abandono. Me desafió por el título. Y con los antecedentes que tenía, la federación le aceptó el desafío, lo homologó y me comunicó a mí que debía defender en no más de 90 días el título frente a Suárez. En ese lapso, 15 días después de esa intimación que me hace la federación de defender el título, no con ningún otro que no fuera el que ellos designaban, que era Suárez, Juan Domingo Suárez. El título de lectura me llama para decirme, voy a hacer una propuesta, la pelea se haga en el Luna Park. ¿Vos estás de acuerdo en venir a pelear al Luna Park? Era el sueño mío, llegar al Luna. No había peleado nunca en el Luna Park. Y el Luna Park, hoy día... los jóvenes en Luna Park es, como decir, otro estadio cualquiera, y no era eso. No, era el centro del era el centro. Llegar al Luna Park era la ambición de todo boxeador. Yo quizás más que el título argentino y sudamericano, era pelear ahí. Llegar y ser fondista en Luna Park, donde se lucieron desde Firpo a José María Gatica, grandes boxeadores, Andrés Selpa, después llegamos a Bonavena, a Caballo, Galinde, la historia pasó por ahí. Toda la historia. Y de hecho a vos te llevaba, era que Lecture me convocara al Luna Park. Cuando gano el argentino no me convocó, pero cuando gané el sudamericano dije, bueno, acá hay algo que vale la pena prestarle atención. Me ofreció esa pelea con Suárez en el Luna Park. No obstante, el pollo de él era Suárez, por la gran trayectoria que traía. Cuando se confirma la pelea,
días antes yo me entero por los medios gráficos de que ya le había organizado una pelea con un mexicano que estaba tercero en el ranking del mundo, a Suárez. Ganaba el título argentino y se iba con el Macetón Cabrera. Macetón, el apodo que tenía, el nombre no me acuerdo. Tercero en el ranking, un mexicano que andaba muy bien. Tenía concertada ya la pelea. Pero tenía que pelear con vos. ¿Eh? Tenía que pelear con vos. No, no, no. Ah, antes. No, es con Suárez. Suárez Y el mexicano. Yo para Lecture era un trámite. Está bien. Pese a que me apreciaba y que me valoraba, ante Suárez yo era un trámite. Ganar el título argentino era un trámite que había que hacerlo, arriba al ring. Entonces, ya descontando que ganaba Suárez, le había conseguido una pelea con este campeón mexicano que estaba tercero en el ranking del mundo. Le ganaba a ese y ya iba por el título del mundo. Mira vos, estaba ahí. Entonces le acepté y bueno, me entrené como nunca y con esa convicción de pelear con un pegador que tenía que hacer un boxeo inteligente, golpear y no dejarme golpear. Caminar el ring, moverme, le cambiaba la guardia, peleaba de zurdo. Eso es algo que desorienta mucho al boxeador. Vos habrás oído hablar que fulano es zurdo. Que hay pocos boxeadores zurdos y la vez que te toca uno te complica, porque vos guanteás en el gimnasio y cuando subís al ring peleás con un derecho, ya le conocés la guardia similar, pero cuando te cambian la guardia a un zurdo, y yo trabajaba muy bien de zurdo, porque yo creo que fui un zurdo que me hicieron un derecho. Es decir, estaba cómodo como zurdo, como derecho. Y le cambié la guardia toda la noche a Suárez. Caminaba un paso atrás y me giraba y después volvía de nuevo. Lo desorientó de tal manera que me volteó. En el primer round me tuvo por el suelo. Me levanté, creo que un poquito, no es excusa, pero me sorprendió. Y caí sentado. Y ahí me di cuenta que realmente o agarraba la bicicleta o estaba listo. O me quedaba sentado ahí. Bueno, el segundo round, el tercero, no me volteó contra las cuerdas, pero ahí sí estaba groggy. En el primer round que me volteó, estaba lúcido. Me volteó, perdí la estabilidad y caí, es algo mental, cerebral, que caí, pero estaba lúcido. En el tercer round, me acuerdo un momento, pasé un apuro que tuve como el minuto final del round totalmente perdido. Que reaccioné cuando estaba en el rincón mío, que el descanso para el tercer round. De un golpe que, bueno, pero no caí y ni el árbitro me contó nada, pero las pasé. Entonces me di cuenta que había que tener mucho cuidado y empecé a hacer un boxeo inteligente, si se quiere, de técnico, y así en el noveno round ya Suárez había gastado todas sus pólvoras, tirando y algunas me volteó en el primero, me tuvo mal en el tercer round, pero después cayó el rendimiento de él y se agigantó mi rendimiento y le gané por abandono la pelea. A Lecture se le cayó la estantería. ¿Le ganaste por abandono? Le gané por abandono la primer pelea, porque peleamos dos veces. La primer ¿Pero pelea por qué? Abandonó en un golpe que el árbitro era don Avendaño, don Víctor Avendaño, que fue campeón olímpico de los pesos pesados en 1928 en Ámsterdam, Holanda, un tipo que sabía mucho, y que fue árbitro en la pelea de Monzón, de Galíndez, de Nicolino Locci. Cuando había una pelea muy brava, era don Avendaño, don Víctor Avendaño el árbitro. Y para esa pelea lo había don puesto. Víctor Avendaño. ¿Y qué pasó? ¿Y vos dónde le pegaste? Claro, hubo una mano, una mandíbula, y él se tiró por un costado y chocamos de cabeza. Entonces él se fue al rincón, el árbitro, ahí nomás, porque me dio la espalda inmediatamente, se fue al rincón y él estaba obnubilado, estaba perdido. Entonces, y decía, me pegó un cabezazo. Y don Avendaño le dijo, te metí una mano y tengo que, si no vas a seguir, te cuento los 10 y perdés la pelea. Y
entonces el entrenador, lo que vio, dice que estaba tan mal, Perdido. tan fuera de sí, que el mismo entrenador le dijo no va más, se la paró. Entonces decretaron el abandono. Pero había sido la derecha Y ganaste. y gané la pelea por abandono. Suárez se quedó sentado en su rincón ahí, en los banquitos, y perdió esa pelea. ¿Y Lecture qué dijo? Y Lecture, bueno, después me pagó lo que tenía que pagarme, me acuerdo que hice una bolsa muy importante, compré la casa que tengo ahora con la bolsa que hice en esa pelea, se llenó el Luna Park, pero te lo dije al comienzo del programa y te dije, después te explico por qué. Gané muy buena plata porque tenía una convocatoria tremenda Suárez. Llevaba tantas peleas, todas ganadas por fuera de combate, todas en el Luna Park, entonces la gente iba a ver. Me acuerdo que mi señora, Luisa, se bajó y parábamos en el hotel de esquina, el Hotel Plaza Roma se llama, en la esquina del Luna Park, sí. y ella se bajó del 10º piso donde estábamos, se bajó y fue a un kiosco a comprar algo, porque yo nunca quise que fuera a las peleas, nunca presenció una pelea mía, porque sabiendo que estaba ella ahí, yo en el suelo, no quería que pasara un mal momento, ¿viste? No es espectáculo para una novia, para una esposa o para una madre. Sin embargo, hay algunos que llevan a la madre, al tío, al hijo. Está. Bueno, yo lo veía así, no era un espectáculo para... Ella había quedado en el hotel. Fue a comprar una revista al kiosco y entonces dice que el kiosquero conversaba con otros clientes ahí, mientras ella elegía una revista para volver al hotel y leerla ahí, para tener algo. Dice que, ¿qué pelea que hay tanta gente? Dice ahí en la boletería. Le dice el kiosquero, le dice a otro que le preguntó, ¿sí, es que por qué? No, le dice el kiosquero, lo que pasa es que provinciano, pelea Suárez, ¿viste? Oh, no, pobrecito el provinciano. Entonces dice y Luisa lo encaró, dice, tenga un poquito más de respeto, es mi esposo. Dice que el tipo quedó... No voy a decir que el provinciano le también... pidió disculpas, ¿viste? Bueno, te cuento como una anécdota. Una anécdota. Y el provinciano ganó. El provinciano esa noche ganó, pero... Y te hiciste una bolsa linda. La convocatoria que tenía Suárez. Cuento esto, la gente iba por Suárez y llenó el Luna Park esa noche, habían 20.000 personas. Una recaudación récord para una pelea por un título argentino. Estaba en juego el título argentino que tenía yo. Está bien. Bueno, estaba en juego, así que gané ahí. Pero Bueno. Se hizo la revancha 3 meses después, ahí en el Luna Park. Está bien. Mirá la hora que tenés que ir. Yo por vos, no por mí, ¿eh? Son las 6:30. Bueno, te redondeo esto y... Dale. Te redondeo esto. Yo porque tenía que ir a buscarlo a Lisandro, yo. No, ya le hablé Ya está. el otro auto. ¿viste? Bueno. No tiene Listo. Ya está, entonces ahora me la contás toda, listo. No, porque habíamos quedado, me dice a las 6:30 me tengo que ir a Lisandro. Dale. Tanto el tuyo como mío. Ahora le pego hasta las 19, dale. Bueno, la cuestión es que se hizo la revancha con Suárez. Sí. Y cometí un error en ese. ¿A dónde? En el Luna Park de vuelta. Pero otra vez luna llena. ¿Después ¿viste? de cuánto? ¿Cuánto Después tiempo? de casi 4 meses después. Ahí nomás cerquita. Bien, te entrenaste de La vuelta. pelea fue en octubre y en diciembre se hizo la revancha. Bien. El 22 de diciembre, vísperas de Navidad. Mi amor. ¿Y? Bueno, yo estaba un poquito envalentonado, si se quiere, porque lo había visto que las manos le dolían y era cuestión de plantarse, porque eso de boxear y moverse y caminar mucho no te permite estar bien parado y lanzar un golpe con más apoyo del cuerpo, las piernas, haciendo palanca, como quien dice, ¿viste? Entonces ese movimiento te facilita, pero te quita más potencia, porque tienes que estar bien parado y hacer palanca con el cuerpo entero, un giro del cuerpo, hombro, cintura y la pierna también. Entonces, había decidido, en vez de boxearlo con inteligencia, plantármele y cambiarle golpe y podía terminar la pelea mucho más antes de esperar. Ya la pelea ya no era por el título, era 10 rounds nomás. ¿Por qué? Porque ya habían otros que estaban esperando su turno, tenía que volver a hacer el desafío y esperar el turno.
de los otros que estaban entre los 3 del ranking. Entonces se hizo a 10 rounds en vez de 12, a 10 rounds. Y tuve la imprudencia de envalentonado de que él le podía ganar por nocaut en la pelea. Le había ganado por abandono, le podía ganar. Bueno, y cometí un grave error. Ante un pegador así, en el cuarto round, recuerdo que voy al rincón, suena la campana, voy al rincón, el entrenador me pone agua, ¿viste?, para enjuagarme, me saca el protector y escupo así en el embudo, ¿viste?, en el rincón ahí, en el embudo, después de enjuagarme la boca y veo que me sale un montón de sangre con el agua que me había enjuagado la boca, así, y me llamó la atención esa sangre que sale de la y bueno, es un minuto nomás, así que cuando quise ver me dio el protector y sonaba la campana y salí de nuevo. Y vino el quinto, el sexto, el séptimo round y me acuerdo que vuelvo nuevamente a sacarme el protector y con la lengua me toco y me siento un espacio ahí. Oh, le digo, a ver, este hijo de... Me arrancó una muela, le digo. Oh, me arrancó una muela. Nuevamente me pone el protector, ya para el noveno round, y no lo soporté, ¿no? Me lo saqué, y es prohibido no ponerse el protector. Pero como era el último round, ni el árbitro no me dijeron nada, o no se dio cuenta que no tenía puesto el protector, y salí al décimo round a durar. Terminó la pelea, me gana por puntos, en fallo muy dividido. Unánime, pero por un punto, otro le dio 2 puntos y otro 1 punto también. Ahí es decir, muy pareja la pelea. Pero de ahí se me había inflamado tanto que el médico subió y cuando fui al camarín me bañé, yo me sentía que me acomodaba, estaba partido en el mentón y en el maxilar acá. Me acuerdo que esto yo me lo acomodaba porque después de ahí, antes que me bañara, el médico que me vio en el camarín dice inmediatamente vamos al Argerich, que es por jurisdicción, el Luna Park le correspondía, porque me acuerdo que estaba don Paladín, un médico famoso de Galinda, de Monzón, que dice, no, lo llevamos al sanatorio mío. No, le dijo el tipo de la federación, corresponde, que tiene que ser un lugar público y corresponde a la jurisdicción del Argerich. Me llevaron al Argerich, me pasaron adentro ahí, y me sacaron una camilla de frente, de costado, tenía doble fractura de mandíbula. Y bueno, ahí me quedé internado 5 días que se me desinflamara un poco, me hicieron un puente de alambre arriba, abajo y después lo unieron con alambre, que se sigue haciendo así, mirá vos los años que han pasado. Y lo sujetaron y me acuerdo que el profesional que me atendió me dice, tratá a ver si podés, antes que lo sellara con alambre, todo arriba y abajo, el puente, entre así, anestesiado todo, si podés tragar por los costados, si no te tengo que sacar una muela para que podás... Entonces probé, no tengo problema por los costados. Así que ahí nomás me sujetó y al otro día tomamos un avión, Luisa se quedó conmigo a acompañarme, toda la gente que había venido de Mercedes se volvió, lógicamente, mi entrenador, los amigos que me habían acompañado. Bueno, volvimos, ese 25 pasé Nochebuena internado y por eso que cada Navidad, en el programa Entre las Sogas y el Tango, pongo ese video que me dedicó don Osvaldo Caffarelli, famoso periodista deportivo, sí, especializado en boxeo, que tituló La Navidad de un Gigante. Al otro día fue a visitarme al hospital, él me llevó el cassette, que eran cassette en esa época, sí, con la cinta, ¿te acordás? Sí. Me llevó el cassette de la grabación de ese programa, que me había avisado, habló ahí al Argerich, el Nochebuena a las 8, cuando tenía el programa él deportivo,
llamó por teléfono y me avisó, la enfermera dice, me alcanzó una radio portátil para que lo escuchara. Bueno, él me llevó después la cinta y la señora de él, que también lo acompañó, le llevó un ramo de flores a Luisa, que estaba conmigo ahí. Bueno, estuve internado hasta el 28 y el 29 volví. Tomamos el avión, vine y tuve 45 días con ese... Después volví a Buenos Aires, me sacó y me acuerdo que el odontólogo, el especialista que me atendió, extraordinario, me dijo, mira, te pueden romper la mandíbula nuevamente al costado, a los lados, pero donde se te rompió una vez, no se rompe más. No pelees con pensamiento de que se me va a romper de nuevo la mandíbula, que no se te haga un complejo, nada de eso, me dijo. Me acuerdo que me hizo esa advertencia. Ahora dice, después de 45 días viajó como 10 kilos. Tomo todo líquido, ¿viste? Todo por la... Sí, por la licuadora. Licuador y todo líquido. Me dice, mastica chicle para que nuevamente la mandíbula se vuelva. Y cuando vas a almorzar, esto fue a las 11 de la mañana, cuando vayas a almorzar, pasta únicamente, ñoqui, así, cosa que fácil para, porque que razón tenía, porque tenía adormecido todo esto, así, la mandíbula después de 45 días. Bueno, y dejé pasar lo que me recomendó, 6 meses, y volví de nuevo al gimnasio, y volví de nuevo a guantear y a pelear, seguía haciendo peleas, seguía siendo campeón argentino y sudamericano. Por lo tanto, sí, y volví a pelear, y le hice caso al odontólogo, que me dijo, nunca más se me volvió a partir la mandíbula. Pero me acuerdo que me la acomodaba acá, ya que se me caía, yo creo que yo sentía el huesito que se acomodaba, ¿viste? Bueno, pero bueno, después vino, seguí conociendo, esto fue en la Navidad del 79, vino el 81, el 82, que seguí boxeando, defendiendo el título argentino en varias defensas, el título sudamericano y la fatídica noche de 1982, 10 días después el ataque, cuando Argentina recupera las Malvinas, fue el 2 de abril del 82. Sí. Bueno, el 10 de abril yo tenía ya la pelea programada, el lecture no la suspendió, la pelea se hizo, pese a todo ese batifondo que se armó por el tema de las Malvinas. De la Malvinas. La pelea se hizo, bueno, ahí fue que tuve desprendimiento de retina, el ojo derecho, y fue el fin, tuve que... La federación me hicieron revisar y comprobado que tenía desprendimiento de retina, no me convenía seguir peleando porque el problema podía pasar al otro ojo, y entonces tuve que renunciar a ambos títulos, y bueno, estando internado en la clínica de ojos, donde estuve internado. ¿Ese desprendimiento se te hace? Y los golpes, no un golpe de esa noche, sino ha sido una acumulación, me lo explicaba el mismo oculista. ¿Y qué? ¿Vos estabas peleando y sentiste? No, en ese momento no sentía nada, pero yo empecé a tener problemas de visión con este ojo. No me veía vos ves y con el rabillo del ojo, sí. Estoy mirando a vos, pero yo veo lo que hago con esta mano si tengo a alguien al lado. Yo hacía así y no veía nada. No veía. Entonces me hice ver y me dijeron, tenés un desprendimiento, esto, otro. Y esto fue antes de la pelea. Y yo peleé lo mismo y sabía que era la última. Era la última. Vos ya lo sentías. Tuve que renunciar a los títulos con gran pesar realmente, un tremendo pesar. Me tuvo mal un año en lo anímico, mal. Pero después me repuse y bueno, lo asumí como... Pero fue dramático, en lo personal, ¿viste? Para mí. De pronto era campeón argentino, sudamericano, tercero en el ranking del mundo, que a eso quería llegar. Estando internado, mi señora me llevaba a la radio, porque estaba con los ojos vendados, porque para que hicieron un intento de operación que fue un fracaso, para poner la retina en su lugar, y estaba vendado y no podía leer, porque lo primero que pedí algo para leer, y la vista tiene que estar fija. Entonces mi señora me llevó y escuchaba radio todo el día, y
y a la noche escuché La Oral Deportiva, un programa famoso en aquellos años, Sí. y que Radio Rivadavia. anunciaban 2 o 3 ranqueados, y entre eso estaba Abel Bailón. Tercero, noveno en el ranking mundial, que era el sueño mío. Llegar Estar en el ranking del mundo. Estaba noveno, y ya sabía que no podía pelear más. Vos ya sabías que no ibas a pelear. Ya sabía. Pero habías llegado ahí. Había llegado, noveno en el ranking del mundo, y estando ahí, generalmente el campeón del mundo por reglamento tiene una defensa obligatoria con el número 1 del ranking, y luego con uno de los 10 que lo elige el campeón, y nuevamente con el primero del ranking, y después otra optativa que le dicen, la pelea obligatoria con el primero, que normalmente si está primero en el ranking, el más peligroso y el que más derecho tiene a pelear por el título, con el campeón. O si no, la pelea que lo elige el campeón, con fulano, y la oportunidad de estando noveno, digo, cualquier momento me toca a mí, me llaman, me ofrecen la pelea por el título. O iba a escalar posiciones, peleando con un otro ranqueado que estuviera o sexto, quinto. Nada de eso se pudo dar. Pero esa era la ambición, de ir escalando dentro de mis limitaciones, ir progresando. Y se interrumpió por ese problema de la retina, que es común. Galíndez también lo tuvo, Ray Sugar Leonard, ese gran campeón de boxeo, también tuvo desprendimiento de retina. Es decir, hasta los muy buenos como Leonard, un boxeador que tenía una técnica extraordinaria, y sin embargo tuvo desprendimiento de retina. Sí, no tiene nada que ver, digamos. Sí, la capacidad. Sino que en el boxeo siempre recibís golpes, ¿viste? Una vez, 2 veces, y llega un momento que te pasa factura. ¿Quién fue el que más cuál fue el golpe que más sentiste? Yo el golpe que más sentí es en el tercer round con Suárez, que no caí, pero estaba consciente que no estaba en mis cabales ahí, y que el último minuto, de los 3 rounds, el último minuto, me despabilé recién cuando estaban en el rincón. Pero lo demás, ese minuto final del round, creo que lo hice autómata, por instinto. Por instinto. Seguí peleando por instinto. Pero no caí, no caí. ¿Y cuál fue el mejor golpe tuyo? El que pegaste. Y recuerdo siempre esa precisión, el famoso 1-2, y tocar con izquierda y volver rápido con la derecha cuando gané el sudamericano en Asunción del Paraguay. Fue algo que me sorprendió a mí, porque ¿habías trabajado ese golpe? Había trabajado en el gimnasio, en la bolsa, con el sparring. Siempre con el sparring no es una pelea más. En Estados Unidos es así. El sparring trabajar con el sparring es una pelea más, se tiran a matar. Algo que yo no lo veo así, porque es alguien que te está ayudando, y si es otro. Yo hice guante en la primera pelea con Suárez, con Miguel Ángel Castellini, no sé si vos te acordás, que fue campeón del mundo. Sí. Era un mediano, es decir, yo le llevaba apenas 6 kilos, ¿no? Medio pesado, a mediano en la categoría. No había como ahora supermediano en una categoría entre medios. Iba de mediano, y con Miguel Ángel Castellini guanteamos los dos. Y con mutuo respeto. Es cuestión de ganar distancia, moverse en el ring, no de salir a sopapearse, porque eso ya lo hacía arriba del ring. La cuestión es que... ¿Lograste todo lo que te propusiste? ¿Lo lograste? Lo logré. Porque... Faltó un título del mundo o una oportunidad por el título mundial, porque te lo decía, soy convencido que perder o ganar es un accidente muchas veces, un accidente. Porque te embocó en una mano que no la viste venir, porque si vos la ves venir, la esquivás o la tapás, la barré, que le llaman barrer un golpe, viene y le hace así, pasa de largo. Yo te hago ademanes como si fuéramos anticámaras. Te está filmando. Te está filmando, claro, así que eso sale todo. Es barrer un golpe, es eso, en fin, pero... Pero vos, desde que empezaste el boxeo,
y te empezaste a proponer cosas. Hiciste siempre paso a paso y siempre lograste lo que querías. Porque en un momento me dijiste, quería estar en el ranking mundial, tuviste en el ranking mundial. Llegué a estar 90, seguramente, si no te hubiese pasado esto, hubieses dicho, y quiero pelear por el título del mundo. Y sí, el paso siguiente era ese, ganarme la oportunidad estando entre los 3 del ranking, o que se diera que el campeón diga, bueno, si este está noveno en el ranking, no es tan peligroso, pero todos han empezado de abajo en el ranking, nadie lo pone primero en el ranking, empieza de abajo, va subiendo hasta que logra segundo o primer puesto en el ranking, a base de ganarle a los que están detrás en el ranking. Quiero pensar que eso fue lo que te faltó. Quiero pensar que eso fue lo que te faltó dentro del boxeo. ¿Y qué fue lo que más ganaste con el boxeo? Amigos, gané mucha amistad y oportunidades laborales post-boxeo. Yo me acuerdo que cuando me dediqué a la venta, que comentábamos al comienzo, vamos a hablar otro día. Me dediqué a la venta, yo iba a visitar acá al sur o al norte. Era representante comercial para toda la provincia de San Luis. Me recuerdo patente entrar al negocio por primera vez, a determinado negocio, y alguien me reconocía. Y decía, che, mira quién vino acá, mira quién entró. ¿Quién? Venían todos, y a veces el dueño del negocio, mira, che, y llamaba a los empleados, mira quién está acá, fulano de tal, fulano de tal. Yo decía entre mí, bueno, listo, con esto vendo seguro. Y así... Algo me van a comprar. Me abrió muchas puertas. Y después cuando el contacto permanente, a mí siempre me gustó la venta, pero la venta de este lado del mostrador, no detrás. Probé a tener un autoservicio, sí. Pero estar detrás de no me entusiasma. Sí me entusiasma andar, viajar, venir, ver uno, otro, que lo sigo haciendo. Hace 5 años que estoy jubilado, pues tengo 70 años, y cuando yo había quedado con la empresa que ya no era Plusbel, era la empresa de Lepiane, que ya llevo 28 años con la empresa de Lepiane, me tomo el atrevimiento de decirlo, pero sin duda, de los licores Tres Plumas, y soy representante en la provincia de San Luis. Bueno, también la actividad en el boxeo me abrió muchas puertas y soy un agradecido a la actividad que el boxeo, y creo que el haber hecho las cosas siempre de frente, perdiendo, ganando, siempre puse todo de mí. Mirá, se nos acaba el tiempo. Y se nos acaba el tiempo, pero ¿sabés qué es lo bueno? Que dejamos la puerta abierta para otra. Para otra, que va a ser dentro de un tiempo, donde vamos a hablar. Y se lo cuento a la gente que está del otro lado. Cuando ustedes vean el banner que dice El Gringo está, en Hoy por Hoy, vamos a hablar de esto, de la venta, de la exclusividad, de las ventas, porque el Gringo ha recorrido la provincia vendiendo, ha cruzado arroyos que por ahí hasta lo han dejado en el medio con el auto mojado, se ha comido algún asado, en alguno de los negocios se comió un asado, un sándwich de mortadela, compartió las anécdotas con la gente que estaba ahí en el pueblo, se sacó la foto con los que nunca pensaron que podían sacarse una foto con el campeón. Me va a contar la historia, no solamente la que contó hoy del casamiento que era justo cuando estaba peleando, sino me va a contar la historia de cómo enamoró a esa hermosa mujer del barrio Estación, que vivía ahí a pocos metros, 100 metros. A 100 metros de donde él se alojaba cuando vino de San Luis, de sus hijos. Me va a contar de los libros, porque no hace mucho lo tuve aquí a su hijo, y él hizo referencia a la biblioteca y a cómo lee y cómo lo incentivaron a leer, y cómo su papá tiene una gran biblioteca con libros y revistas, muchas revistas. Muchas revistas, tengo una colección de 25 años de gráficos
que salía semanal el Sí. gráfico. ¿Te acordarás vos? Sí. Hasta el 2000 más o menos salía semanal. Bueno, tengo, hay que hablar entonces semanal, el año tiene 52 semanas. Sí. Tengo 52 Por 25. volumen por 25. Desde 1970, no, perdón, 1967 a 1983. Después ya no seguí, pero los tengo una colección y tengo libros de boxeo, por ejemplo, de 1946, de Horacio Stoll, un famoso periodista deportivo de la década del 40, el 50. Bueno, un libro en 1946 que se llama Vida y combate de Luis Ángel Firpo. Firpo, mirá. Este periodista convivió 30 días en una de las estancias que tenía Firpo, que se van a cumplir 100 años ahora, de que Mirá. Firpo peleó con Jack Dempsey, ahora en septiembre, el 14 de septiembre de 1923 a 1923, que estamos ahora próximos, a menos de un mes, para Los 100 años de esa pelea famosa que fue el comienzo del boxeo en Argentina. Mirá si tenemos tema para hablar. Sé que Escúchame, el tiempo es tirano. Pará, escúchame. No vamos a hablar mucho de boxeo, vamos a hablar de todo eso que te dije, pero también vamos a hablar de lo que te ha dejado en lo familiar y no cerramos todavía lo de tus hermanos. Porque a mí me quedó una pregunta. Tu hermana, pues vos sos mellizo, me dijiste. Sí. Mi hermana vive en la ciudad de San Luis. Vamos a hablar de Y quiero anécdota, quiero alguna anécdota de eso. Mirá si nos queda para hablar con el gringo Bailón y el campeón. Algo último. Una vez hace 7 años, Sí. yo te fui a visitar, no vamos a decir el medio. Sí, el EB15, pero Bueno, ¿por qué te no? fui Si a no tengo visitar problema. Y te dije, me gustaría intentar probar un programa que mezclemos tango y boxeo. Sí. No hablamos de tango, mira, todavía. Tango y boxeo. Y vos me dijiste, bueno, a ver, de boxeo no tengo nada y de tango no tengo nada. Sí. ¿Cuándo empezás? Sí. Ya llevamos 7 años. Ya. Bueno, y ojalá sean muchos más. Y esperamos que más, pero mira. Ojalá sean muchos más porque la gente lo necesita nuestra música y necesita también conocer nuestras historias y me encanta. Gracias por estar. Bueno, le he pasado muy bien. O Bueno, pero yo por los excelente, oyentes, pobres que dicen. excelente, pero todavía nos falta la otra parte.